Bienvenidos maestras y maestros. Soy Gabriela Salgado y me toca acompañarlos a conocer la parada 1, donde crearemos juntos nuestra ruta de escuela de aprendizaje socioemocional. ¿Están listos? Esta primera parada tiene por título Autocuidado docente y relaciones dentro de la comunidad educativa. Hay dos elementos fundamentales que queremos enfatizar para ustedes. Uno es lo que refiere a la relación intrapersonal de cada uno de los individuos que conforman la comunidad escolar y por otro lado, las interacciones que tiene esta comunidad escolar. Esto tiene a colación por el enfoque sistémico que estamos utilizando. Recordemos que al hablar de un enfoque sistémico no nos referimos a la suma de las partes que integran un sistema, sino al conjunto de las interacciones y cómo éstas van determinando los resultados que logra cada uno de los individuos que forma el sistema. Las ideas claves que acompañan, por tanto, a esta parada se refieren primero al autocuidado que debe de tener todo docente. Partimos del supuesto de que si un docente se cuida a sí mismo en el ámbito socioemocional, podrá ser un modelo de anclaje para que el propio niño desarrolle estrategias y actitudes que lo lleven a cuidarse también a él. Por tanto, esta parada es una invitación a que profundices en el autoconocimiento que tienes de ti mismo como maestra, maestro, director, y que puedas articular esos recursos para poder ser un modelo asertivo, un modelo que se regula y así construir una comunidad educada socioemocionalmente. Entre las preguntas que vamos a encontrar, muchas de ellas se relacionan con ¿qué espacios me procuro yo para pensar sobre nuestro bienestar socioemocional? ¿Cómo lo procuro? ¿Qué rutinas, qué escenarios, qué decisiones tomo para poder regular mis emociones y encontrar esos espacios de interacción conmigo mismo? Estamos entonces entrando en un terreno de lo intra, de la relación que guardo conmigo y que es la primera gran relación en la que tendría que poner atención para poder después salir hacia los otros, hacia esa otredad que se refiere al espacio y a los demás que me encuentre en ella. Si yo puedo regular de manera asertiva, sana, cordial y gentil las relaciones conmigo mismo, entonces podré construir eso hacia afuera. Por tanto, después me voy a preguntar, ¿cómo conecto con las y los estudiantes? ¿Cómo conecto con sus familias? ¿Cómo conecto con mis compañeros de la comunidad escolar? ¿De qué manera implemento estrategias de educación socioemocional para participar y satisfacer las necesidades de las y los estudiantes, sus familias y las personas, a distancia o presencial? ¿Qué miembros del personal, la familia y la comunidad deberían de estar presentes en estas interacciones y cómo me ayudan a regular todo para poder ofrecer a los estudiantes un espacio de educación socioemocional? Ahora estamos en el punto de manos a la obra. En este punto tenemos que reconocer cuáles son aquellos elementos en donde hay que poner atención. El primero de ellos es reflexionar sobre mi condición humana. Como docentes, de pronto, ante tantas demandas que tenemos, nos olvidamos que somos una persona con una serie de condiciones, con una serie de expectativas que tengo frente al otro, con un sentido de autoeficacia. Me olvido de todo esto y pareciera que yo solo me reduzco a pensar que soy un operario curricular. Esta parada te invita a que te pienses como una persona con expectativas, con deseos, con una misión profesional que debe estar articulado para poder ofertar un espacio de calidad para tus estudiantes. Pero primero, para ofertarte a ti mismo un espacio de crecimiento personal y profesional al desarrollar una labor tan importante como la docencia. Por tanto, entonces, vamos a pensar qué fortalezas tengo, qué responsabilidades, qué límites, qué limitaciones reconozco en mí mismo y cuáles no lo son para poder articularlas a mi favor y así generar espacios de enriquecimiento socioemocional. Debo reconocer también qué actividades y espacios me ayudan a identificar y comprender mi propio estado emocional y hacerme sentir bien. ¿Cómo conecto con el sentido de trabajo y la vida? ¿Cómo puedo descargar y procesar mis emociones? ¿Qué tan consciente soy de ellas? ¿O solo soy consciente de ellas cuando tengo un pico, un arranque en donde yo me siento totalmente fuera de mí? Porque estamos partiendo del supuesto de que la actividad educativa, la práctica educativa está totalmente vinculada con el ámbito emocional. De tal manera que si yo caigo en esa conciencia, sé que todo el tiempo mis emociones están regulando la interacción que yo tengo con mis estudiantes, con mis compañeros, con las autoridades con las que me relaciono y con los padres de familia. Es decir, pensar que yo soy un elemento más de una gran comunidad y que todos en conjunto tendríamos que perseguir el ser educados a nivel socioemocional. Pero el punto de partida es mirarme a mí mismo.
mirar y hacer esa reflexión. Estamos entonces anclándonos en un enfoque humanista que retoma algo que dice Rogers referente a una tendencia actualizante. Es decir, yo vivo y tengo un proceso de educación que se termina y que me acompaña el resto de mi vida. La educación socioemocional no se circunscribe a las etapas formativas escolares que conocemos, sino me acompañan todo el tiempo. Por tanto, yo soy un agente que todo el tiempo tengo esa capacidad, esa tendencia actualizante hacia mejorar los procesos y hacia mejorar las condiciones en las que me encuentro y mi toma de decisiones. Y el ámbito socioemocional es fundamental en este sentido. Una vez que ya hice toda esta reflexión sobre mí, en Manos a la Obra te proponemos ir hacia el colectivo, abrirte, compartir. Todos aquellos recursos que te sirven a ti, tal vez les sirvan a tu colega. Tal vez le sirvan de modelo a alguno de tus alumnos o tal vez le sirvan a algún padre de familia para reflexionar sobre las acciones que está haciendo en casa para que vayan articuladas y no sea un desencuentro entre lo que la escuela hace, la casa realiza y la comunidad refuerza o no. Es importante entonces abrirte todo el conocimiento que tienes sobre ti y comunicarlo de manera respetuosa, de manera colaborativa, en un sentido de compartirte para enriquecer. Hacia el final, Manos a la Obra te sugiere que generes una serie de rutinas y acuerdos de trabajo que permitan retroalimentar constantemente este sentido de bienestar propio y de bienestar con los demás. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta parada no es una parada que vaya a desaparecer al elaborar la ruta o que vaya a desaparecer cuando empecemos a implementar esta ruta socioemocional, sino que es una parada que podría considerarse transversal porque en todo momento tienes que estar haciendo una revisión de cómo estás en el ámbito emocional, qué cosas estás haciendo día con día para poder mantenerte en equilibrio y qué cosas no. Qué cosas compartes con los otros, qué cosas enriqueces con los otros y vamos construyendo esta comunidad de educación socioemocional juntos. Por tanto, hay que pensar en todo momento en que día a día me tengo que hacer el cuestionamiento, ¿cómo me encuentro? ¿Quién soy? ¿Qué tengo hoy para dar a mis estudiantes para poderme posicionar como un humano que trabaja con otro conjunto de humanos y que entonces podemos construir vínculos interesantes? Estamos por entrar a las actividades. Como docentes muchas veces tenemos un gran conjunto, hay muchísimos referentes, como ya lo han referido mis colegas, respecto a la educación socioemocional. Corrientes distintas, modelos de anclaje diferentes, propuestas. Pero de pronto como docentes dices, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo hago para entrar a este mundo de lo socioemocional en mi aula? ¿Y cómo hago para empezar a cuestionarme ciertos aspectos? Por tanto, en esta parte de la parada te invitamos a conocer algunas sugerencias que las autoras hemos decidido importantes para proponerte. No son las únicas y lo sabemos, hay un gran abanico en el mercado y más en este momento de la era de conocimiento. Solamente te sugerimos algunas que articuladas podrían comenzar un gran camino, porque eso queremos que les quede claro. La elaboración de una ruta socioemocional en la escuela no es algo que sea un producto final, sino es un proceso que de iniciarlo vamos a tener que darle continuidad para poder lograr la educación socioemocional que pretendemos. Y que en algún momento, aunque nuestros estudiantes abandonen nuestro espacio formativo y vayan hacia otro, la escuela aprenda de sí mismo y llegue a un momento de expertez socioemocional, donde ya reconozco cuáles son mis recursos, cuáles son los de mi colega, cuáles son los de mi autoridad, y de tal manera que pueda articularlos ante la necesidad de la nueva población escolar que ingrese, ante los requerimientos de esta sociedad de conocimiento y globalizada o ante cualquier situación que pueda pasar. La primera parada te propone un conjunto de 6 actividades. En ellas vas a encontrar el tipo de actividad que es. ¿A qué me refiero con esto? Si son actividades individuales o colectivas. Un tiempo aproximado de desarrollo. Este tiempo es aproximado porque depende del número de integrantes en el caso de las colectivas y en el caso de las individuales depende también de la profundización en la que quieras entrar en cada uno de los ejercicios, así como un nombre que hemos sugerido y que se refiere al contenido de la parada. Es importante que no te estreses al pensar en las actividades colectivas. Sabemos que ahorita la manera de interacción con los otros está siendo impactada por las condiciones que estamos atravesando, pero no te preocupes, hemos aprendido nuevas maneras de relacionarnos con los otros, de tal forma que si en tu colectivo no pueden reunirse,
podrías compartir esta información con alguno de tus cercanos, con algún colega, con algún amigo, inclusive con tu familia, aperturar este tipo de reflexiones para poder socializar algunos elementos y que el ejercicio no quede solo en ti, sino que pueda haber una socialización y una proyección, porque siempre que compartimos de manera oral la información es en el momento en el que identificamos pequeñas cosas en las que podemos seguir profundizando, desdecirnos, rehacer lo que estamos pensando. Entonces, te pedimos que tomes estos elementos como sugerencias que las autoras hemos decidido que podrían servirte, porque lo hemos experimentado en carne propia, pero no como un saco riguroso que te limita a que forzosamente esa actividad tiene esa naturaleza, o tiene ese tiempo, o tiene alguna otra característica. Tómala como una sugerencia. Ciertamente somos docentes y hemos compartido el lugar en el que estás. Por tanto, sabemos y reconocemos tu experiencia, tu conocimiento, y que estas actividades se pueden nutrir en todo momento con el gran profesional que eres y sobre todo con el conocimiento que tienes de tus estudiantes y de tus compañeros y del propio contexto, porque llevas muchos años trabajando probablemente en esa escuela, en esa localidad, y hay un conocimiento invaluable del que solo tú eres poseedor. Por tanto, toma estas actividades, resignifícalas, recupéralas, reconstrúyelas. No temas, están ahí para eso. La primera actividad que te sugerimos en esta parada es preparar el escenario para el trabajo socioemocional. Con mis compañeras tuviste la oportunidad de hacer una pequeña meditación mindfulness y eso es una parte fundamental de esta preparación. En ese momento nos adentramos al concepto de autocuidado, porque es poderme escuchar, darme un minuto, poder hacer una pausa, reconocer qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mí, qué está pasando y qué siento con el exterior, qué impulso hay de mi interior en lo referente a lo que está ocurriendo en una situación particular. El autocuidado se refiere a la serie de decisiones y acciones que el individuo realiza en beneficio de la propia salud, y estas acciones realizadas tienen impacto en la familia, en la escuela, en el entorno, desde este enfoque sistémico que hemos querido trabajar. Se relaciona con el bienestar docente y con la reducción de fenómenos como el estrés y el desgaste docente o burnout. El primer paso, por tanto, es contactar contigo. Por ello te sugerimos en las primeras 2 actividades de esta parada que vuelvas a ese mindfulness, que pienses en ti, que pienses y reflexiones un poco cuáles son los recursos que yo he utilizado en otro momento que tal vez me he sentido superado a nivel emocional. Sabemos que la docencia es una profesión totalmente desafiante, lo sabemos de primera mano. Y muchas veces nos ayuda pensar en aquel momento en el que de pronto ya estaba en el límite, o en el que de pronto noté que tenía una respuesta de los alumnos muy satisfactoria. Te invitamos a que te tomes un momento y pienses en esos escenarios y empieces a recordar qué recursos te rodearon, qué hiciste para resolver esa situación que tal vez fue tensa, o qué habías hecho antes para tener esa respuesta tan asertiva por parte de tus estudiantes, de tus autoridades, de tus colegas, de los padres de familia. Piensa un poquito, porque confiamos en que hay una serie de estrategias en el ámbito socioemocional que tú ya tienes y que has utilizado. El tema es que de pronto no las sistematizamos, no las agrupamos como una serie de recursos disponibles para otros momentos como este, en el que tal vez no sabemos cómo actuar o cómo interactuar con los otros. Una vez que hayamos hecho este chequeo general introspectivo, te sugerimos también un instrumento. No es la intención que nos quedemos solamente con el diálogo interno, porque de pronto el diálogo interno empieza a ser repetitivo y empieza a ser circular y dejamos de notar algunos otros elementos, ¿no? Tal vez, muchas veces inclusive por este sentido de la eficacia, hasta somos de pronto demasiado duros con nosotros como docentes. Y lo que tendríamos que hacer es totalmente lo contrario, ¿no? Hacer un alto. Todos cometemos errores. Esa es la parte de humanizarnos y de reconocer que pues estamos también en un proceso de educación socioemocional como en las otras áreas de conocimiento. Por tanto, es importante utilizar recursos externos para checar dónde ando, fuera de mi discurso. Así te proponemos el instrumento de AIR. Este instrumento requiere una serie de niveles. Y lo que te pedimos es que le dediques algunos minutos para conocer el espectro de estrés docente o educar en contingencia, como decidieron llamarle los autores, porque es una herramienta de autodiagnóstico complementaria. Entonces te pedimos que te tomes ese tiempo, lee punto por punto, colócate en qué parte, en qué situaciones te has encontrado de las que propone este instrumento. Tómate ese momento.
Aquí te esperamos después de que le dediques unos minutos a autodiagnosticarte a partir del discurso externo. Es importante tener un diagnóstico interno de este discurso, en dónde está, qué tanto me conozco, qué tanto reconozco que he tenido momentos de mucha tensión frente a mi profesión y qué tanto reconozco que he tenido momentos de grandes éxitos profesionales. Y también ahora qué tanto soy capaz de mirarme a través de un instrumento elaborado por profesionales. Muy bien, ahora que conocimos este instrumento, es momento de socializar. ¿Cómo te encontraste? ¿Hubo algún aspecto que te sorprendió visibilizar, del que tal vez no te hayas dado cuenta antes y que te coloque en alguna situación de la que tal vez no habías caído en conciencia? ¿Qué decidirás hacer al respecto? Este instrumento, como toda la parte de autoconocimiento que estamos haciendo, tiene la intención de que decidas y elijas desarrollar una serie de acciones para poder colocarte en un lugar más equilibrado a nivel emocional. Por tanto, te pedimos, si encontraste niveles de estrés bajo o moderado, vamos a seguir haciendo a continuación ejercicios que te den algunas opciones de qué hacer frente a estos episodios. Pero, si encontraste que tu estrés es alto, necesitamos ayuda. Y para eso no te preocupes, cuentas con muchos medios y no pasa nada. Insisto, trabajamos en una de las profesiones más estresantes, que es dar un servicio educativo al otro. Entonces, insisto, si identificaste que tu estrés es alto, es importante buscar ayuda profesional en este ejercicio. Como siguiente actividad, te proponemos que te reúnas en colectivo un poco y reconozcas cuáles son estas actividades que has podido identificar y que te ayudan. Para esto proponemos primero una reflexión individual. Esta reflexión individual se mueve en 4 ideas principales. Te presentamos en este momento un gráfico. Te invitamos a que la lectura sea como las manecillas del reloj. Y la primera gran pregunta que contestes es, ¿qué te motiva? Es decir, ¿qué hace que arranques todos los días? La segunda pregunta es, ¿cómo recupero mi energía? Yo soy un ente biológico que todo el tiempo hago un intercambio de energía con mi medio. ¿Cómo la recupero? El tercer punto es, ¿cómo regulo mis pensamientos? ¿Qué tan consciente soy de lo que pienso y cómo lo freno o lo activo para el logro de mis metas? Y eso se relaciona totalmente con la regulación emocional. Y el último punto ya es pensar hacia afuera. ¿Cómo son mis relaciones personales? ¿Cómo son mis relaciones con los otros? Tómate un tiempo para contestar estas preguntas y vamos a pasar a un momento después de poder compartirlo con los otros. Una vez que tengo estas preguntas, estamos ahora en el momento de compartir. Obviamente, algunas de estas preguntas refieren a aspectos muy personales y que si estás en el contexto de tus compañeros tal vez no te sientas tan cómodo. No te preocupes. Lo importante no es profundizar en esos aspectos, no es un asunto de exponernos, porque también el autocuidado es saber cuidar de ti en ese aspecto de qué tanto me comparto con los otros. No, pero tal vez la socialización puede ir en el tenor de cómo me sentí frente a este ejercicio. ¿Qué tan fácil fue contestar estas preguntas para mí? ¿En qué pregunta me atoré? ¿Por qué creo que me haya atorado en esa pregunta y no en otra? Notar si hay algún otro colega, compañero con quien socializo este ejercicio que se atoró en la misma pregunta y tal vez juntos podamos encontrar el sentido que tuvo. Es más en ese tenor la socialización, no en el que nos compartas reflexiones muy íntimas que tienen que ver solamente con que tú sigas con este proceso de autoconocimiento. Una vez que ya logramos identificar, por un lado, en el ejercicio de meditación, qué recursos he utilizado para tener un aula más empática, más asertiva, con mejor educación socioemocional, y también que he identificado cuáles son estas grandes preguntas, que es qué me motiva, cómo me cuido, ¿no? Cómo me cuido a nivel biológico, cómo me cuido a nivel de pensamientos y emociones y cómo regulo hacia afuera. Es importante ahora elaborar un instrumento concreto que me ayude después a recuperar toda esta información que estoy recabando de mí y de los otros. Por ello, les invitamos en esta actividad colectiva, insistimos en que con quien pueda llegar a hacerla, inclusive este es un tema que pudiera aperturarse en su familia, realizamos esta actividad. ¿Cuál es esta actividad? Elaborar juntos un organizador gráfico con recomendaciones de autocuidado. En este sentido es autocuidado docente, pero depende de con quién lo socialice. Donde se incluyan herramientas y sugerencias
con recursos específicos. Por ejemplo, a Gaby, ¿no?, le ayuda mucho, ¿no?, acariciar a su gato. Le ayuda mucho cuando de pronto está muy superada de trabajo, darse 5 minutos de interacción con mi mascota me da como muchísima tranquilidad, paz y puedo entonces dar un resucheo y regresar a mis actividades. A mi querida Marlene es tal vez correr un poco, ¿no? A Ximena es hidratarse un poco con un vaso con agua. Cada uno va teniendo recursos distintos, pero este es el momento de socializarlos en un instrumento concreto para que podamos entonces compartirlos con los otros. Y en el momento en el que llegue un punto en el que yo o algún otro de mis compañeros se sienta superado y ya haya ocupado todos sus recursos, sepa que hay otro conjunto de recursos que sus colegas le sugirieron y que puede experimentar. Entonces, vamos a tomarnos un momento para esta elaboración. Puede ser en un rotafolio. Se sugiere que sea en un material que pueda compartirse con la comunidad, porque recordemos, este trabajo es del docente, pero lo importante es que toda la comunidad nos abramos a utilizar estos recursos para poder mantener un equilibrio emocional o la búsqueda de ese equilibrio emocional. A continuación te sugerimos un ejemplo. En este ejemplo colocamos los 4 aspectos a los que refiere el primer ejercicio de las preguntas. Un aspecto es ¿cuál es el propósito que tengo? Otro aspecto es cómo recupero mi energía. Un tercer aspecto es cómo conduzco mis pensamientos y emociones. Y un último, cómo cuido mis relaciones con los demás. Adelante vamos a encontrar sugerencias específicas en cada uno de estos aspectos. Insistimos, esto es un ejemplo. Si tú quieres recurrir solamente a 3 de estos 4 aspectos con tus colegas, está bien. Si tus colegas decidieron agregar un 5º aspecto porque encontraron que no solo tiene que ver con esto que compartimos, sino con algunas otras áreas, también es perfecto. Solamente te pedimos que redactes en positivo y redactes de manera concreta cuáles serían esos recursos. Aquí en el ejemplo justo intentamos concretizar cómo podríamos ayudarte. No, por ejemplo, en el aspecto de recupera tu energía para bienestar, ¿no? Resulta que regulo mi estrés con ejercicio y meditación 3 veces a la semana. Son actividades totalmente concretas que tienen hasta una temporalidad. Esa es la intención de este ejercicio. Y ya que lo tengo, insisto, socializarlo y pegarlo para que me sirva a mí, le sirva a mis colegas, le sirva a mis estudiantes, hasta los padres de familia. Pueden hacer volantes, el medio que ustedes gusten, pero lo importante es poder socializar. ¿Cómo cuido mis relaciones sociales? Sería otro ejemplo. Cultivo la gratitud. Le agradezco a todo el mundo aquello que hace por mí, ya sea inclusive darme un saludo, pasarme una pluma, decirme buenos días, no sé, hacerse cargo de mi grupo mientras rápidamente voy por algún inconveniente al sanitario. Le agradezco infinitamente porque aunque puede que sea su función, también está haciendo algo por mí y así ayudo a cultivar mis relaciones. El ejemplo está ahí para que lo retomemos, para que lo repensemos, pero intentemos en todo medido que esté plasmado de la propia comunidad escolar, de los integrantes de ese colectivo que tienen muchos recursos y muchas ideas ancladas en el propio colectivo. Vamos a pasar entonces a una actividad que ya nos está acercando un tanto a la siguiente parada. Esta actividad hemos estado escuchando un buen rato desde la introducción hasta esta parada sobre el asunto socioemocional. Inclusive nuestros programas vigentes todo el tiempo hablan, ha habido muchísimo movimiento, conferencias, webinars y demás sobre lo socioemocional. Pero ¿qué pensamos nosotros que es? En este ejercicio te pedimos que un poquito explores también esa parte. ¿A qué le llamo el aspecto socioemocional? ¿No? Esto como lo propongo que lo hagas, que escribas definiciones cortas y rápidas sobre a qué le estoy llamando, ¿no? ¿Cómo podría inspirarme? Te sugerimos esta pregunta. Cuando escuchas un clima favorable para la educación socioemocional, ¿qué se imaginan? ¿Cómo sería ese clima? Porque también hace un rato he estado hablando de clima favorable, clima pertinente, pero ¿cómo te lo imaginas tú? Recuerda que aquí el importante eres tú y el aprendizaje que tienes sobre tu propia comunidad escolar. Escribe esas palabras como vengan a la mente, aquí te sugerimos algunas figuras, tú hazlo en papelitos, post-its, en lo que gustes. Como vengan a la mente es perfecto. Estamos haciendo una exploración de los conocimientos que tienes al respecto, inclusive puede que salgan también creencias o ideas, es perfecto. Ahorita estamos en un momento de recuperación que posteriormente en otra parada vamos a retomar. Para finalizar estas paradas, uno de los recursos que se encuentra es un instrumento sugerido por la Ibero.
Ese instrumento es muy potente y te pedimos que lo realices. ¿Por qué es potente? Porque muchos de los instrumentos que podemos encontrar, que insisto que pueden ser muchos en el abanico de opciones que tenemos actualmente, de pronto solamente me dan una calificación hacia el final. Este instrumento que te proponemos al final de la parada 1, además de que te hace reflexionar sobre las preguntas que te va a hacer, porque varias son a nivel personal, pero también a nivel de cómo proyecto con los otros estas relaciones y cómo lo proyecto en la gestión escolar, te va a pedir hacia el final un correo. En ese correo te va a dar el lugar en el que te ubicas en el ámbito socioemocional, pero también en el ámbito educativo. Y además de darte una ubicación, te va a dar sugerencias. Pocos instrumentos te dan esa te dan esa posibilidad de tener sugerencias suficientes para saber puntualmente cuál es tu área de oportunidad. Por tanto, decidimos cerrar esta parada con la sugerencia de ese instrumento. Esperamos que sea de tu agrado y más que tu agrado, que puedas incorporar esas sugerencias a estos recursos y a estas actividades concretas que realices para poder seguir aprendiendo socioemocionalmente en comunidad y en conjunto. Por supuesto, si tú conoces algún otro instrumento que también pueda ser potente, adelante. En los recursos, además, hacia el final de la parada vamos a encontrar este apartado de recursos. Vas a encontrar recursos diversificados que intentamos que atendieran a todo el tipo de estilos de aprendizaje. Algunos son textos, algunos son videos, algunos son podcasts, donde vas a poder seguir explorando qué pasa con este asunto del ámbito socioemocional y cómo lo proyectamos en el ámbito educativo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta parada.